Hola amigos, bienvenidos a Esther y sus historias. Terminando ya con estos festejos de Halloween, Samaín o Días de Todos los Santos, creo conveniente hablaros de una historia de terror pero auténtica, histórica. La verdad que no es apta para estómagos sensibles y para mentes delicadas, así que si esa es tu situación, te invito a que te retires ahora que estás a tiempo. Si no, quédate conmigo y déjame que te cuente. Vamos a hablar de Esbern Bathory, o también conocida como Elizabeth Bathory, o con el sobrenombre de la Condesa Sangrienta. Así que imaginaros cómo se plantea el capítulo de hoy. Elizabeth nace en Nyírbátor, en la actual Hungría. Nace como una noble de altísima cuna. Pertenece a una de las familias de más rancio abolengo de toda la zona de Transilvania. El hecho de que se conozca la fecha exacta de su nacimiento es prueba de ello, porque en ese entonces, si no pertenecías a una gran familia, eso no constaba en ningún sitio. Y sabemos exactamente que nació el 7 de agosto de 1560. Recibe por tanto una gran educación desde su más tierna infancia, es realmente culta, llega a dominar varios idiomas, el húngaro, el latín e incluso el alemán, y de hecho siendo mujer, teniendo en cuenta que muchos parientes suyos de incluso mayor rango eran completamente analfabetos. Bien es cierto que desde muy temprana edad, desde los 5 años, cuentan que sufría unos grandes accesos de ira que por la descripción de los mismos que terminaban a veces en convulsiones, desmayos o muestras de fuerza incontrolable, yo creo que podrían ser o se podría diagnosticar como ataques epilépticos, pero el caso es que bueno, quedan constatados simplemente como esto, como accesos de ira. Con solo 11 años es prometida con su primo Ferenc Nadasdy, que es 4 años mayor, y es entonces cuando se traslada a vivir al castillo de este con la que será su futura familia. El castillo en el que se instala será el de Katice y allí pasará el resto de su vida. Las malas lenguas dicen que con solo 13 años se queda embarazada de un sirviente, de un hombre de bajo rango, y que esto bueno supone el horror de toda su familia y de toda la familia de su prometido y demás. Dicen que toman cartas en el asunto de una forma tremendamente cruel. Al supuesto amante le castran y le entregan para que le devoren vivo a los perros. Del niño no se vuelve a saber nada, no se sabe si es entregado, si se pasa mejor vida o qué, no se vuelve a saber. El caso es que Elizabeth y su primo Ferenc se casan cuando ella tiene 15 años y él 20. Ferenc es un personaje también bastante peculiar, está hecho por y para la guerra y se pasa el día pues bueno en batalla. Es bastante sádico y es bastante cruel en sus castigos. De hecho su forma de castigo favorita es el empalamiento. Esto le lleva el sobrenombre del Caballero Negro, aunque en Hungría es un héroe nacional pues porque se enfrentó al Imperio Otomano. Tengamos en cuenta que también ocurre algo similar con Vlad Tepes el Empalador. Fue también un héroe nacional pues por eso mismo, por enfrentarse de una forma súper fuerte y súper cruel a su gran enemigo, el Imperio Otomano. El caso es que Elizabeth pasaba muchísimo tiempo sola en el castillo, acompañada solamente pues, por la familia de su marido, a la que odiaba, y sobre todo a su suegra, que se llamaba Úrsula, y bueno, no la podía ni ver. Es entonces cuando empiezan a arrimarse o a crear un círculo de amistades extrañas, de sirvientas y de un mayordomo que practican la llamada brujería no negra, sino roja, que es como una brujería asociada a la sangre y a los tejidos humanos.
Hay también una larga lista de cartas entre esposa y marido en el que describen distintas técnicas de tortura que podían aplicar a sus sirvientes para que les fuesen más obedientes, dóciles y fieles. Algo así como, por ejemplo, entregarles monedas candentes al rojo vivo y obligarlas a tomarlas en sus manos, clavarles alfileres debajo de las uñas o exponer a las muchachas al frío invierno en plena nieve tirándoles encima cubos de agua fría. Así que imaginaros todo esto para doblegar a sus sirvientes. Tengamos en cuenta que en esa época la servidumbre no era considerada como personas, se les llamaba incluso almas muertas. Eso quiere decir que contaban menos que el ganado, se intercambiaban las tierras con los animales y con los sirvientes dentro como si fuesen pues un bien material más. Y es así pues como era bastante normal este trato a los pobres sirvientes. Muy cruel y muy terrible, la verdad. Estas prácticas ya dejaban ver pues un cierto sadismo en la forma de ser de la propia Elizabeth. Luego su marido sabemos que también era bastante cruel, así que se juntó el hambre con las ganas de comer. Igual en sus relaciones sexuales tuvieron algún tipo de juego o de práctica sadomasoquista. En fin, nos puede volar muchísimo la imaginación y seguro que estaríamos bastante acertados. Cuando Elizabeth Bathory cuenta con 44 años de edad, se queda viuda. Su marido muere, se cree que por enfermedad, y ella se queda totalmente al mando del castillo y de todos sus bienes. Eso sí, sin el poder del ejército, porque se quedó pues con su marido en tierras extrañas y lejanas. Lo primero que hace, librarse de su odiada suegra, de toda su familia, expulsándoles, y de los sirvientes de los mismos, pero decide quedárselos para jugar un rato, es decir, que les mete en las mazmorras y les somete a todas las torturas que os podáis imaginar. Existe en este momento una pequeña anécdota que la cuentan como el detonante de ya su locura máxima, que le llevaría o la añadiría el sobrenombre de Condesa Sangrienta. Se dice que una tarde la estaba peinando su maravilloso cabello pelirrojo una doncella y la debió de pegar algún tiro. Ella, ni corta ni perezosa, se volvió y la debió de dar un bofetón de 3 pares de narices. El caso es que la chiquilla comenzó a sangrar y le cayó parte de esa sangre en la cara a Elizabeth. Y por raro que parezca, esta mujer creyó que la zona donde había caído la sangre de la chica tenía mejor aspecto y que había rejuvenecido. Es entonces cuando ni corta ni perezosa llama a sus secuaces, a este grupo extraño que se había hecho alrededor, y manda degollarla allí misma y se baña en su sangre, creyendo así conseguir la juventud para su cuerpo y ser bella eternamente. Su grupo de juegos macabros estará liderado por un mayordomo llamado Fisco, o también encontrado en otras fuentes como llamado Urco, y 3 hechiceras o brujas de magia negra o de esta magia roja que ya hemos comentado, llamadas Dorotea, Elena y Pirosca, aunque según la fuente que acudas o que leas, a veces cambian de nombre. El caso es que este grupito le proporcionaba a Elizabeth diversas doncellas que ella se proponía pues desangrar de una forma paulatina para poder bañarse en su sangre y también deleitarse en la tortura de las mismas. ¿Cómo conseguía a estas mujeres? Pues principalmente eran sirvientas, eran de las castas más bajas, que encima los padres se entregaban súper contentos porque iban a servir a una gran dama en un castillo, y las pobres chiquillas pues acababan pues como acababan. El caso es que se le atribuyen muchísimas muertes, convirtiéndola en la asesina en serie más prolífica de la historia. Ahí estamos, ¿eh? Se hablan entre unas 600, 650 muchachas, aunque nunca sabremos la cantidad exacta. El caso es que la mujer practicaba todo tipo de torturas sobre ellas, sobre todo las extraía al máximo la sangre para poder bañarse, pero no contenta con esas, a veces pues simplemente las cosía la boca, las molía a palos, las quemaba con hierros candentes, en fin, sinceramente, si lees las fuentes, se hace
tal troperías que es que no las voy a repetir todas. Mirad qué barbaridades he dicho. Y yo misma me he quedado horrorizada con otras muchas cosas que he podido leer. Si os interesa el tema, pues ahí lo tenéis y podéis acudir directamente a las fuentes e informaros, pero la verdad que son espeluznantes. Igual entre las torturas medievales os suena un aparato que se la llamaba la doncella de hierro o Iron Maiden. ¿Os suena del grupo de música de heavy metal? Pues sí, la Iron Maiden era una especie de sarcófago con forma de mujer que estaba lleno de pinchos. Se dice que esta mujer, que Elizabeth Bathory, lo utilizaba para meter a ella a las chicas, azuzarlas para que se movieran, se pincharan y al sangrar cayera la sangre y ella se situaba debajo pues para darse estos baños terapéuticos que se hacía ella. El caso es que las primeras muchachas que va asesinando las entierra en sitio sacro. De hecho, sus tumbas se pueden visitar, pero pronto al pastor de la iglesia protestante a la que acudía para enterrar a estas niñas empezó a sospechar que era muy raro que se le muriesen tantas chiquillas juntas, así que ya ni corta ni perezosa se dedica ya ni a enterrarlas, las empieza a tirar por todos los lados. Se dice que las mete debajo de la cama, que está todo manchado de sangre, que las deja morir o incluso están moribundas tiradas por todas las habitaciones del castillo, que hay gran cantidad de serrín y cenizas para tapar lo que son los charcos de sangre que se han derramado y enmascarar un poco ese olor a podredumbre que debía de invadir todo el territorio. El caso es que a esta mujer loca y psicópata se le acaban las pobres plebeyas a las que torturar y no se le ocurre otra cosa que echar mano de las nobles, de las chiquillas o pupilas que la enviaban otras cortes pues para que le enseñaran las buenas costumbres de una buena dama. Pues toma castaña, como las tenía así como muy a mano, pues empezó a tirar de ellas. Y ya claro, esas estaban contadas, no es como las pobres plebeyas que morían a cientos y no pasaba nada. Pero las nobles sí que tenían familias que las reclamaban. Y es entonces cuando estas desapariciones, más los rumores de que empieza a expandir ese pastor protestante diciendo que allí están pasando en ese castillo cosas muy extrañas y demás, es cuando se meten manos en el asunto. Y es entonces cuando el rey Matías II de Hungría decide ponerse a investigar y manda a un primo de la misma Elizabeth Bathory a que se pase por allí a ver qué pasa. Evidentemente al castillo pueden entrar sin problema. Recordemos que no tiene ningún tipo de defensa militar porque eso quedó con su marido allá cuando murió. Y según se entra este primo así al castillo, lo primero que se encuentra en el patio de entrada es a una mujer en un cepo completamente destrozada, con todos los huesos rotos y agonizante allí en un cepo. ¿Qué es lo que ocurre? Que es una plebeya y como los castigos corporales están como a la orden del día, no le da mucha importancia. El terrible horror empieza cuando pasa dentro del castillo y se encuentra esa escena de cadáveres por todos los sitios, mujeres moribundas, medio muertas, sin esconder, sin tapar, en distintos grados de putrefacción y pues todas estas particularidades que había ido desarrollando durante varios años esta mujer y su grupo de acólitos locos y psicópatas. Se detienen a los implicados, evidentemente, pero Bathory queda exenta por ser noble o por ser de la alta aristocracia de presentarse al juicio y de ser juzgada o cualquier otra cosa. El caso es que sus acólitos en 1612 sí que tienen que dar cuenta y sí que tenemos las fuentes de las actas judiciales que hablan de todos estos procesos. También se alude a unos diarios personales que llevaba la propia Elizabeth Bathory con todo lo que hacía a las pobres chiquillas de una forma detallada, todas las torturas, todos los asesinatos y demás, y por eso se le atribuyen esas 650 muertes. Finalmente a su mayordomo se le condena a ser asesinado, se le decapita y luego encima se le quema.
pero a las 3 hechiceras deciden antes de matarlas arrancarlas con hierros candentes los dedos por haber manipulado o asesinado con esas manos sangre de cristianas, y por otra parte ya después es cuando se decide quemarlas. ¿Qué pasa con la reina de la muerte, nuestra querida condesa sangrienta? Pues que se libra del juicio, pero sí que tiene una pena, gracias a Dios. Ella lo que es condenada es a estar encerrada en su castillo. Se la mete en su habitación y se la empareda allí mismo. Solamente se deja un pequeño hueco para pasarla la comida. Es así como Bathory terminará los últimos días de su vida allí encerrada, y la verdad que durará su suplicio bastante poco para todo lo que hizo. A los 4 años murió en esa celda que se había convertido su habitación. ¿Qué hay de verdad en toda esta historia? Pues bueno, es difícil saberlo, a pesar de que tenemos las actas judiciales y demás. Sospechosamente los diarios personales de Elizabeth Bathory han desaparecido, y también podía haber intereses políticos detrás. A ver, cuando su marido muere, sus territorios y sus propiedades eran bastante jugosas, y el rey podía querer o desear esos territorios y esas riquezas para él mismo. Pudo urdir todo este plan para desprestigiar a esta mujer y así hacerse con todo lo suyo. Pero bueno, el caso es que la historia nos ha llegado actualmente así, como os la he contado, y es tan terrorífica que yo creo que es demasiado fuerte hasta para contarla en Halloween. Espero que os haya entretenido, porque gustado, no sé yo si habrá gustado mucho, porque el tema es telita marinera, pero igual un poquito de miedo habéis pasado, sobre todo sabiendo que esta mujer existió realmente. Hay que ver que la zona de Transilvania nos da personajes bastante interesantes, y bueno, si queréis saber de alguno más de esta índole, o que sea con una vida un poco truculenta o digamos especial, pues solo hacérmelo saber, me lo ponéis en los comentarios y yo encantada buscaré más información. Hasta entonces os dejo aquí en este y sus historias. Adiós.